No podía llegar a comprender cómo aquel hombre excelente, culto, con el que no me desagradaba en absoluto encontrarme, había podido rodearlo yo de tal misterio que su aparición en los campos elíseos hacía latir mi corazón hasta el punto de sentir vergüenza cuando me acercaba a su esclavina forrada de seda, hasta el punto de no poder llamar a la puerta del piso en que vivía un ser como él sin verme sobrecogido por una turbación y un espanto infinitos. Todas estas cosas habían desaparecido no sólo de su morada, sino de su misma persona, y la idea de hablar con él podía resultarme más o menos agradable, pero no alteraba para nada mi sistema nervioso. Y además, cuánto había cambiado desde aquella misma tarde incluso, cuando me lo había encontrado solo unas pocas horas antes en el gabinete del duque de Gramantes. ¿Había habido realmente entre él y el príncipe una escena que lo había alterado? No había motivos para suponerlo. Por mínimo que sean los esfuerzos exigidos a una persona muy enferma, no tardan en transformarse en un desgaste excesivo. A poco que, ya cansado, se le exponga al calor de una velada, su cara se descompone y vuelve lívida como hace en menos de un día una pera demasiado madura, o la leche a punto de cortarse. Además, a Swann le clareaba el pelo por algunos sitios, y como decía Madame de Guermantes, necesitaba un peletero. Parecía alcanforado y mal alcanforado. Iba a cruzar el fumoir para hablar con Swann cuando, desgraciadamente, una mano se abatió sobre mi hombro. Buenas noches, pequeño. Estoy en París por 48 horas. He pasado por tu casa y me han dicho que estabas aquí, de modo que es a ti a quien debe mi tía el honor de mi presencia en su fiesta. Era Saint-Loup. Le dije lo hermosa que me parecía aquella casa. Sí, pero demasiado monumento histórico. Yo la encuentro espantosa. No nos pongamos cerca de mi tío Palamede porque nos atraparía. Como Madame de Molay, que es quien está ahora en el candelero, acababa de irse, se encuentra completamente desamparado. Parece que ha sido un verdadero espectáculo. No se ha separado de ella ni un metro, y no la ha soltado hasta que no la ha tenido metida en el coche. No es que guarde rencor a mi tío, solo que me parece raro que mi consejo de familia, que siempre se ha mostrado tan severo conmigo, esté compuesto precisamente por los parientes que más juergas se han corrido, empezando por el más calavera de todos, mi tío Charles, que es mi tutor suplente. Ha tenido tantas mujeres como don Juan y a su edad avanzada y a su edad todavía no para. En cierto momento poco faltó para que me nombrasen un consejo judicial. Pienso que cuando todos esos viejos mujeriegos se reunían para examinar la cuestión y me convocaban para sermonearme y decirme que daba demasiados disgustos a mi madre, no debían de poder mirarse a la cara sin echarse a reír. Ya verás la composición del consejo. Parecen haber elegido adrede a los que más falda han levantado. Dejando aparte a Mesía de Charlus, sobre quien no me parecía más justificado el asombro de mi amigo, aunque por otras razones que, por lo demás, debían modificarse más tarde en mi mente, Robert se equivocaba al considerar extraordinario que unos parientes que han cometido locuras o que las siguen cometiendo todavía puedan impartir lecciones de sensatez a un joven. Aunque los únicos motivos fuesen el atavismo y las semejanzas familiares, es inevitable que el tío que corre con la tarea del sermón tenga poco más o menos los mismos defectos que el sobrino al que debe amonestar. Por otra parte, el tío resuelve su tarea sin ninguna hipocresía, engañado como está por la facultad que tienen los hombres de creer en cada nueva circunstancia que se trata de otra cosa, facultad que les permite adoptar errores artísticos, políticos, etc., sin darse cuenta de que son los mismos que 10 años atrás tomaron por verdades referidas a otra escuela de pintura que condenaban, a otro asunto político que juzgaban merecedor de su odio, en los que ahora vuelven a creer y a los que se adhieren sin reconocerlos bajo un nuevo disfraz. Además, aunque las culpas del tío sean distintas de las del sobrino, la herencia puede no ser en cierta medida la ley causal, porque no siempre el efecto se asemeja a la causa, como la copia al original, y aun cuando las faltas del tío sean peores, puede tranquilamente tenerlas por menos graves. Cuando Monsieur de Charlus acababa de lanzar sus indignadas reconvenciones a Robert, quien, por otra parte, desconocía las verdaderas inclinaciones de su tío en esa época, e incluso si hubiera sido la época en que el varón reprobaba sus propias inclinaciones, habría podido ser perfectamente sincero, considerando desde el punto de vista del hombre de mundo que Robert era infinitamente más culpable que él.
¿No había estado a punto Robert en el momento en que su tío le había encargado hacerle, en el momento que a su tío le habían encargado hacerle entrar en razón de ser desterrado de su mundo? ¿No había faltado poco para que los socios del jockey le echaran bolas negras? ¿No se había convertido en objeto de irrisión por los disparatados gastos que hacía por una mujer de la categoría más baja, por su amistad con gente como autores, actores y judíos, ninguno de los cuales pertenecía al gran mundo, por sus opiniones que no se diferenciaban de las de los traidores, por el dolor que causaba a todos los suyos? ¿Cómo podía compararse aquella vida tan escandalosa con la de Monsieur de Charlus, que, hasta el presente, había sabido no sólo conservar, sino engrandecer su posición de gramantes, desempeñando en sociedad un papel absolutamente privilegiado de personaje buscado, adulado por los círculos más selectos, y que, casado con una princesa de Borbón, mujer eminente, había sabido hacerla feliz y había consagrado a su memoria un culto más ferviente y más puntual de lo que se acostumbraba en el gran mundo, resultando en última instancia tan buen marido como un buen hijo? Pero, ¿estás seguro de que Monsieur de Charlus ha tenido tantas amantes?, le pregunté yo, no desde luego con la intención diabólica de revelar a Robert el secreto que había descubierto, sino algo molesto por oírle sostener un error con tanta certidumbre y suficiencia. Se limitó a encogerse de hombros en respuesta a lo que creía ingenuidad de mi parte. De todos modos, no le reprocho nada. Me parece que hace muy bien, y empezó a esbozarme una teoría que le hubiera horrorizado en Balme, donde no se contentaba con escarnecer a los seductores. La muerte le parecía el único castigo proporcionado a ese delito, y es que entonces todavía estaba enamorado y celoso. Llegó incluso a elogiarme las casas de citas. Solo en ellas puede encontrar uno la medida de su zapato. Eso es eso que en el regimiento llamamos nuestro gálibo, y no sentía por sitios de esa clase la repugnancia que le había sublevado en Balbe cuando yo aludí a ellos. Y ahora, después de oírle, le dije que Bloch me había llevado a uno, pero Robert me replicó que el lugar al que iba Bloch debía de ser de lo más miserable, el paraíso del pobre. Aunque bueno, eso depende. ¿Dónde era? Dije vaguedades porque recordaba que era en él, en efecto, donde se pagaba un Luis por aquella Rachel a la que Robert había amado tanto. En cualquier caso, yo te llevaré a otros mucho mejores, con mujeres que te sorprenderán. Al oírme expresar el deseo de que me llevase cuanto antes a las que conocía, y que debía de ser en efecto muy superiores a la casa que me había indicado Bloch, mostró un pesar sincero por no poder hacerlo aquella vez, ya que se marchaba al día siguiente. Lo dejaremos para la próxima ocasión, dijo. Ya verás, hay tantas jovencitas, añadió con aire misterioso. Hay una pequeña señorita de, creo que Dorgueville. Ya te lo diré exactamente. Es hija de gente de lo más fino. La madre es más o menos una Lacroix-Évêque. Gentes de lo mejorcito, incluso algo emparentada, salvo error, con mi tía Orián. Además, basta mirar a la pequeña para darse cuenta de que es hija de gente bien. Por un momento sentí extenderse sobre la voz de Robert la sombra del genio de los Guermantes, que pasó como una nube, pero a gran altura y sin detenerse. Me da que puede ser un asunto maravilloso. Los padres siempre están enfermos y no pueden ocuparse de ella. Caramba, la pequeña se entretiene y cuento contigo para que le encuentres distracciones a esa niña. Oh, ¿cuándo volverás? No sé, pero si no atienes exclusivamente a las duquesas, el título de duquesa era para la aristocracia el único que designa un rango particularmente brillante, algo así como el de princesas para el pueblo. En otro género está la primera doncella de Madame Putbus. En ese momento entró Madame de Surgis en el salón de juego buscando a sus hijos. Al verla, Monsieur de Charlus fue a su encuentro con una amabilidad que sorprendió tanto más agradablemente a la marquesa cuanto que esperaba una gran frialdad de parte del barón, quien desde siempre se había erigido en paladín de Orient y en el único de la familia, casi siempre cómplice con las exigencias del duque por su herencia y por los celos de la duquesa, que mantenía implacablemente a distancia a las queridas de su hermano. Por eso Madame de Surgis hubiese comprendido muy bien los motivos de la actitud que temía en el barón,
pero no sospechó en absoluto los de la acogida totalmente opuesta que recibió de él. Lleno de admiración le habló del retrato de Jacquet que había hecho de ella en otro tiempo, admiración que se saltó incluso hasta un entusiasmo que, si en parte era interesado para impedir a la marquesa alejarse, para engancharla, como Robert decía de las tropas enemigas cuando se quiere obligar a sus efectivos a quedar sujetos en un punto determinado, acaso también fuera sincero. De hecho, si todos se complacían admirados en los hijos del porte de reina y los ojos de Madame de Surgis, el varón podía sentir un placer inverso, pero igual de vivo, viendo aquellos encantos reunidos en haz de la madre, reunidos en haz en la madre, como en un retrato que no inspira por sí mismo deseos, pero alimenta con la admiración estética que inspira los que despierta. Estos venían a expresar retrospectivamente un encanto voluptuoso al retrato de Jacquet, y en ese momento el varón lo habría adquirido gustoso para estudiar en él la genealogía fisiológica de los dos jóvenes Surgis. Ya ves que no exageraba, me dijo Robert. Fíjate en el entusiasmo de mi tío con Madame de Surgis. Incluso en este caso me asombra. Si Orián lo supiese, se pondría hecho una furia. Francamente, hay mujeres de sobra para no ir a caer precisamente sobre esa, añadió. Como todos los hombres que no están enamorados, se figuraba que uno escoge a la persona que se ama después de 1000 cavilaciones y por diversas cualidades y conveniencias. Por otro lado, además de engañarse sobre su tío por creerle inclinado a las mujeres, en su rencor Robert hablaba de Monsieur de Charlus con excesiva ligereza. No siempre se es impunemente el sobrino de alguien, y es que muchas veces, por su mediación, se transmite un hábito hereditario antes o después. Hasta podía hacerse toda una galería de retratos aprovechando el título de la comedia alemana Tío y Sobrino, en el que se veía al tío velando, celosa, aunque involuntariamente, para que el sobrino termine por parecérsele. Y aún añadiré que esa galería sería incompleta si no figurasen en ella los tíos que no tienen ningún parentesco real por no ser más que tíos de la mujer del sobrino. De hecho, los señores de Charlus estaban tan persuadidos de ser los únicos buenos maridos y además los únicos de quienes una mujer no tiene celos, que generalmente por el afecto que sienten por su sobrina la hacen casarse también con otro Charlus, cosa que enreda bastante la madeja de los parecidos, y al afecto por la sobrina se une a veces el afecto por su prometido. Matrimonios de este tipo no son raros, y a menudo resultan, como suele decirse, felices. ¿De qué estábamos hablando? De esa rubia alta, la doncella de Madame Putbus. También le gustan las mujeres, aunque pienso que a ti eso te da lo mismo. Puedo decirte con toda franqueza que nunca he visto criatura más hermosa. Puedo imaginármela algo Giorgione, locamente Giorgione. Si tuviese tiempo cuando paso por París, qué cosas estupendas podrían hacerse. Y luego pasar a otra, porque el amor, hazme caso, es una broma pesada. Yo ya estoy de vuelta. No tardé en darme cuenta con sorpresa de que también estaba de vuelta de la literatura. Cuando en nuestro último encuentro solo me había parecido decepcionado de los literatos, casi todos son canalla y camarilla, me había dicho, lo cual podía explicarse por su justificado rencor respecto a ciertos amigos de Rachel. En efecto, la habían persuadido de que nunca tendría talento si dejaba que Robert, hombre de otra raza, influyese sobre ella, y con ella se burlaban de él en su presencia durante la escena que les daba. Pero en realidad, el amor de Robert por las letras no tenía nada de profundo, no era una emanación de su verdadera naturaleza, solo un derivado de su amor por Rachel, y se había borrado con éste al mismo tiempo que su horror por los adeptos del placer y su respeto religioso por la virtud de las mujeres. ¿Qué aspecto más extraño tienen esos dos jóvenes? Fíjese qué curiosa pasión por el juego, marquesa, dijo Monsieur de Charlus indicando a Madame de Surgis sus dos hijos, como si no supiese en absoluto quiénes eran. Deben de ser dos orientales, tienen ciertos rasgos característicos, quizás son turcos, añadió para seguir confirmando su fingida inocencia y manifestar al mismo tiempo una vaga antipatía que, cuando luego diese paso a la amabilidad, demostraría que ésta sólo iba dirigida a la cualidad de hijos de Madame de Surgis, porque
no había comenzado sino cuando el barón supo quiénes eran. También es probable que Messier de Charlus, cuya insolencia era un don natural que ejercitaba lleno de alegría, aprovechase el minuto durante el que se presumía que ignoraba quiénes eran aquellos dos jóvenes para divertirse a expensas de Madame de Surgis y entregarse a sus burlas habituales, igual que Scapin aprovecha el disfraz de su amo para administrarle una tunda de palos. «Son mis hijos», dijo Madame de Surgis, con un rubor que no habría tenido de haber sido más perspicaz sin ser más virtuosa. Habría comprendido entonces que el aire de absoluta indiferencia o de burla exhibida por Messier de Charlus frente a un joven no era sincera, del mismo modo que la admiración completamente superficial que manifestaba una mujer no expresaba el verdadero fondo de su naturaleza. La mujer a la que podía dirigir indefinidamente las palabras más cumplimenteras bien podría sentir celos de la mirada que el varón, sin dejar de hablar con ella, lanzaba a un hombre en el que luego fingía no haberse fijado, porque esa mirada era muy distinta de las que Messier de Charlus tenía para las mujeres, una mirada particular que salía de lo más hondo y que incluso en una soirée no podía dejar de correr ingenuamente hacia los jóvenes, lo mismo que las miradas de un sastre revelan su profesión por la forma inmediata que tienen de fijarse en la ropa. «Oh, qué curioso», respondió, no sin insolencia, Messier de Charlus, en el tono de quien tiene que imponer a su pensamiento un largo recorrido para llevarlo a una realidad tan distinta de la que fingía haber supuesto. «Pues no los conozco», añadió, temiendo haber ido demasiado lejos en la expresión de la antipatía y haber paralizado así a la marquesa la intención de hacérselos conocer. «¿Me permitiría presentárselos?», preguntó tímidamente Madame de Surgis. «Oh, no, Dios mío. Como puede figurarse, por mí encantado, pero quizá no sea un personaje demasiado divertido para dos muchachos tan jóvenes», salmodió Messier de Charlus con la titubeante frialdad de quien se deja arrancar un favor. «Arnulf, Victorien, venid enseguida», dijo Madame de Surgis. Victorien se levantó con decisión. Arnulf, que solo veía por los ojos de su hermano, le siguió dócilmente. «Ahora ha llegado el turno de los hijos», me dijo Robert. «Es para morirse de risa. Hasta el perro de la casa se esfuerza por complacer. Y lo más gracioso es que mi tío detesta a los gigolos. Y mira con qué seriedad los escucha. Si hubiera sido yo el que hubiera querido presentárselos, me habría mandado a paseo. Oye, voy a tener que ir a saludar a Orián. Dispongo de tan poco tiempo para estar en París que quiero tratar de ver aquí a todas las personas a las que, si no, habría tenido que dejarles tarjeta. Qué educados parecen, qué modales tan exquisito», estaba diciendo Messier de Charlus. «¿Usted cree?», respondía Madame de Surgis extasiada. Swann, que me había visto, se acercó a Saint-Loup y a mí. La alegría judía era en Swann menos sutil que las bromas del hombre de mundo. «Buenas noches», nos dijo. «Dios mío, los tres juntos. Van a pensar en una reunión del sindicato. Un poco más y van a buscar dónde está la caja». No se había dado cuenta de que Messier de Beaucerville estaba junto a su espalda y lo oía. El general frunció involuntariamente las cejas. La voz de Messier de Charlus resonaba muy de cerca de nosotros. «¿Cómo? ¿Se llama usted Victorien? Como en el cabinet de Santiques», decía el barón para prolongar la charla con los dos jóvenes. «De Balzac, sí», respondió el mayor de los Surgis, que jamás había leído una sola línea de ese novelista, pero a quien su profesor le había señalado hacía unos pocos días la similitud de su nombre con el de Esgrignon. Madame de Surgis estaba encantada viendo a su hijo brillar y a un Messier de Charlus extasiado ante tanta sabiduría. «Parece que Louvet está de nuestro lado, de fuente totalmente segura», dijo a Saint-Loup, pero en esta ocasión en voz más baja para que no lo oyese el general Swann, para quien las amistades republicanas de su mujer se volvían más interesantes desde que el caso Dreyfus era el centro de sus preocupaciones. «Le digo esto porque sé que está comprometido a fondo con nuestra causa». «Bueno, no tanto, se equivoca usted de medio», respondió Robert. «Es un asunto mal planteado en el que lamento mucho haberme metido. Yo no pintaba nada en él. Si volviese a empezar, me mantendría totalmente al margen. Soy soldado y ante todo estoy con el ejército.
Si te quedas un momento con Monsieur Swann, vuelvo a buscarte enseguida. Voy a saludar a mi tía. Pero vi que era con Mademoiselle d'Anversac con quien iba a hablar, y me apenó la sospecha de que me había mentido sobre su posible noviazgo. Recobré la tranquilidad cuando supe que había sido presentado media hora antes por Madame de Marsantes, que deseaba aquella boda porque los Ambresac eran riquísimos. En fin, dijo Monsieur de Charlus a Madame de Surgis, me parece un joven instruido, que ha leído, que sabe quién es Balzac, y me agrada todavía más encontrarlo donde se ha vuelto más raro encontrarlos, en casa de uno de mis pares, en casa de uno de los nuestros, añadió recalcando estas palabras. Por más que los guermantes aparentasen considerar iguales a todos los hombres, en las grandes ocasiones en que se encontraba con personas de alcurnia, y sobre todo de menos alcurnias, a las que deseaban y podían halagar, no dudaban en sacar los viejos recuerdos de familia. Antiguamente, continuó el barón, aristócratas quería decir los mejores, por la inteligencia, por el corazón. Y aquí tenemos al primero de los nuestros que veo que sabe quién es Victorine d'Esgrignon. No, me equivoco, al decir que es el primero. También hay un Polignac y un Montesquieu, añadió Monsieur de Charlus, sabiendo que esta doble asimilación no podía por menos de embriagar a la marquesa. Por lo demás, los hijos de usted tienen a quien salir. Su abuelo materno era dueño de una célebre colección del siglo XVIII. Yo le enseñaré la mía si me hace el honor de venir a almorzar un día, dijo al joven Victorien. Le enseñaré una curiosa edición del Cabinet de Santiques, con correcciones de puño y letra de Balzac. Me encantaría poder confrontar los dos Victorien. No podía decidirme a dejar a Swann, que había llegado a ese grado de fatiga en que el cuerpo de un enfermo no es más que una retorta donde se observan reacciones químicas. Su cara estaba marcada por unos puntitos azul Prusia que parecían no pertenecer al mundo viviente, y despedía ese tipo de olor que, en el liceo, después de los experimentos, vuelve tan desagradable seguir en una clase de ciencias. Le pregunté si no había tenido una larga conversación con el príncipe de Guermantes y si no quería contarme lo que había pasado. Sí, me dijo, pero antes vaya un momento con Monsieur de Charlus y Madame de Surgis. Le esperaré aquí. Y es que Monsieur de Charlus, que había propuesto a Madame de Surgis dejar aquella estancia demasiado caliente e ir a sentarse con ella un momento a otra, no había pedido a los hijos que fueran con su madre, sino a mí. De este modo, después de haberles puesto el cebo, hacía ver que no se interesaba por los dos jóvenes. Además, me brindaba una cortesía fácil, dado que Madame de Surgis-le-Lac no estaba demasiado bien vista. Desgraciadamente, nada más sentarnos en un vano sin salidas, acertó a pasar Madame de Saint-Aubert, blanco de las burlas del barón. Quizá para disimular o para despreciar abiertamente los malos sentimientos que inspiraba a Monsieur de Charlus y demostrar, sobre todo, su amistad íntima con una dama que tan familiarmente hablaba con él, la marquesa saludó con un desdén amistoso a la célebre belleza, que le respondió mirando por el rabillo del ojo a Monsieur de Charlus con una sonrisa burlona. Pero el vano era tan estrecho que cuando Madame de Saint-Aubert quiso, detrás de nosotros, seguir reclutando a sus invitados para el día siguiente, se encontró aprisionada y no pudo zafarse con facilidad. Momento precioso que Monsieur de Charlus, ansioso de lucir su verba insolente ante los ojos de la madre de los dos jóvenes, se guardó mucho de no aprovechar. Una pregunta tonta que le hice sin malicia le proporcionó ocasión para una cantinela triunfal que la pobre Madame de Saint-Aubert, casi inmovilizada detrás de nosotros, no podía dejar de oír sin perder una sola palabra. ¿Sabe que este joven impertinente le dijo a Madame de Surgis señalándome, acaba de preguntarme, olvidando el obligado escrúpulo de ocultar necesidades de esa clase y si iba a ir a casa de Madame de Saint-Aubert, que es lo mismo, creo yo, que preguntarme si tengo un cólico. En cualquier caso, trataré de aliviarme en un lugar más confortable que en casa de una persona que, si no me falla la memoria, celebra su centenario cuando yo empezaba a hacer vida social. Por supuesto, no en su casa. Y sin embargo, ¿quién más interesante de escuchar que ella? Cuántos recuerdos históricos, vistos y vividos, de la época del Primer Imperio y de la Restauración. Cuántas historias íntimas también, desde luego,
que desde luego no tenían nada de santo, pero debían de ser muy verdes, si hemos de dar crédito al muslo todavía ligero de la venerable brincadora. Lo que me impediría hacerle preguntas sobre esas apasionantes épocas es la sensibilidad de mi aparato olfativo. Ya es suficiente con acercarme a la dama. De repente me dijo: «Oh, Dios mío, has reventado el Pozo Negro». Y es simplemente que la marquesa ha abierto la boca para invitar a alguien. Y ya me comprende, si tuviera la desgracia que ir a su casa, el Pozo Negro se multiplicaría en un terrible tonel de porquería. Y sin embargo, tiene un nombre místico que siempre me hace pensar con júbilo, aunque se le haya pasado hace mucho la fecha de su jubileo, en ese estúpido verso llamado delicuescente. Ah, verde, qué verde era mi alma ese día. Pero yo necesito un verdor más limpio. Me dicen que la infatigable andarina ofrece garden parties. Yo llamaría eso invitados a pasear por las cloacas. ¿Va a ir usted allí a imporcarse?, preguntó a Madame de Surgis, que esta vez se vio en un apuro, porque queriendo fingir con el varón que no iba a ir, y sabiendo que había dado varios días de su propia vida antes que perderse la matinée Saint-Aubert, decidió salir adelante tirando por el camino de en medio, es decir, por la incertidumbre. Pero esa incertidumbre adoptó una forma tan estúpidamente diletante y tan mezquinamente modisteril que Monsieur de Charlus, sin el menor escrúpulo por ofender a Madame de Surgis, a la que sin embargo deseaba agradar, se echó a reír para demostrarle que aquello no colaba. «Siempre admiro a la gente que hacen proyectos», dijo ella. «Yo muchas veces en el último momento me vuelvo atrás. Un simple problema de traje de verano puede cambiar las cosas. Actuaré según la inspiración del momento». Por mi parte, estaba indignado ante el infame discurso que Monsieur de Charlus acababa de pronunciar. Habría querido colmar de atenciones a la anfitriona de Garden Parties. Desgraciadamente, en la vida social, como en la vida política, las víctimas son tan cobardes que no se puede odiar mucho tiempo a los verdugos. Madame de Saint-Aubert, que había conseguido zafarse del vano cuya entrada nosotros bloqueábamos, rozó involuntariamente al pasar al varón, y con un reflejo de snobismo que aniquilaba toda su cólera, quizá con una esperanza incluso de entrar en materia que no debía utilizar por primera vez. «Oh, perdón, señor de Charlus, espero no haberle hecho daño», exclamó como si se arrodillase delante de su amo. Este solo se dignó responder con una amplia sonrisa irónica y apenas concedió un buenas noches que, como si solo se diese cuenta de la presencia de la marquesa una vez que ella había sido la primera en saludarle, era un insulto más. Por último, con una bajeza suprema que me hizo sufrir por ella, Madame de Saint-Aubert se acercó a mí y, llevándome aparte, me dijo al oído: «¿Pero qué le he hecho yo a Monsieur de Charlus? Aseguran que no me encuentra suficiente chic para él», dijo riéndose a mandíbula batiente. Yo me quedé muy serio. Por un lado me parecía estúpido que fingiese creer o querer hacer creer que, en realidad, no había nadie más chic que ella. Por otro, las gentes que se ríen con tanta energía de lo que dicen, y que no es nada gracioso, nos dispensan cuando se hacen cargo de la hilaridad de participar en ella. Otros aseguran que está ofendido porque no le invito. No es él quien me anima mucho a hacerlo. Se diría que me hace ascos. La expresión me pareció floja. Trate de enterarse y venga mañana a decírmelo. Y si siente remordimiento y quiere acompañarle, tráigale. No hay pecado sin perdón. Hasta me gustaría bastante que viniese, porque fastidiaría a Madame de Surgis. Le dejo carta blanca. Tiene usted un olfato finísimo para todas estas cosas y no quiero dar la impresión de andar mendigando invitados. En cualquier caso, con usted cuento sin falta». Pensé que Swann debía de cansarse esperándome. Además, no quería volver a casa demasiado tarde a causa de Albertine, y despidiéndome de Madame de Surgis y de Monsieur de Charlus, fui en busca de mi enfermo al salón de juego. Le pregunté si lo que le había dicho el príncipe durante su entrevista en el jardín era lo que Monsieur de Breauté, a quien no le nombré, nos había contado y que estaba relacionado con una piececita de Bergotte. Se echó a reír. «No hay ni una palabra de verdad, ni una sola. Es pura invención y habría sido completamente estúpido. Realmente es inaudita esta generación espontánea del error. No le pregunto quién le ha dicho eso, pero sería realmente curioso,
En un marco tan delimitado como este, ir remontando paso a paso para saber cómo se ha formado esa historia. Además, ¿cómo puede interesar a la gente lo que el príncipe me ha dicho? La gente es tan curiosa. Yo nunca he sido curioso, salvo cuando he estado enamorado y cuando he tenido celos, y para lo que me sirvió. ¿Es usted celoso? Le dije a Swan que nunca había sentido celos, que ni siquiera sabía lo que era. Estupendo, le felicito. Cuando uno lo es solo un poco, no resulta del todo desagradable desde dos puntos de vista. De un lado, porque eso permite a la gente que no es curiosa interesarse por la vida de los otros, o al menos de otra persona, y del otro, porque hace sentir muy bien la dulzura de poseer, de subir un coche con una mujer, de no dejarla ir sola. Pero esto solo ocurre en el primerísimo inicio del mal, o cuando la curación es casi completa. En el intervalo es el más atroz de los suplicios. Por lo demás, hasta esas dos dulzuras de que le hablo, debo decirle que las conocí poco. La primera por culpa de mi naturaleza, que no es capaz de reflexiones muy prolongadas. La segunda, debido a las circunstancias, por culpa de la mujer, quiero decir, de las mujeres de las que he estado celoso. Pero no tiene importancia. Incluso cuando las cosas han dejado de interesarnos, no es absolutamente indiferente que nos hayan interesado, porque siempre fue por alguna razón que escapa a los demás. Advertimos que el recuerdo de esos sentimientos solo está dentro de nosotros, y es dentro de nosotros donde debemos entrar para contemplarlo. No se burle demasiado por esta jerga idealista, pero lo que quiero decirle es que he amado mucho la vida y he amado mucho las artes. Pues bien, ahora que estoy demasiado cansado para vivir con los otros, estos viejos sentimientos tan personales, tan míos, me parecen, en la manía de todo coleccionista, muy preciosos. Me abro a mí mismo mi corazón como una especie de vitrina. Miro uno por uno tantos amores que los demás no habrán conocido, y de esa colección, por la que ahora siento más apego todavía que por las otras, me digo, un poco como Mazarino de sus libros, aunque por lo demás sin la menor angustia, que sería una lástima dejar todo eso. Mas volvamos a la conversación con el príncipe. Solo se la contaré a una persona, y esa persona va a ser a usted. Estaba molestándome para oírle la conversación que prolongaba indefinidamente, muy cerca de nosotros, Monsieur de Charlus, que había vuelto a la sala de juego. ¿Y también lee usted qué es lo que hace? Preguntó al conde Arnoul, que no conocía siquiera el nombre de Balzac, pero su miopía, que le hacía ver todo muy pequeño, le creaba la ilusión de que veía muy lejos, de modo que rara poesía en un escultural dios griego, en sus pupilas se inscribía una especie de distantes y enigmáticas estrellas. ¿Y si fuéramos a dar una vuelta por el jardín?, le dije a Swan. Mientras el conde Arnoul, con una voz ceceante que parecía indicar que su desarrollo, por lo menos mental, no era completo, respondía a Monsieur de Charlus con una precisión complaciente e ingenua. Oh, lo mío es más bien el golf, el tenis, el balón, las carreras a pie y sobre todo el polo. Como Minerva, que después de subdividirse había dejado de ser en cierta ciudad la diosa de la sabiduría y había encarnado una parte de sí misma en una divinidad puramente deportiva, hípica, Atenea Hipia, y también iba a San Moritz a esquiar porque Palas Tritogenia frecuenta las altas cumbres y atrapa a los jinetes. Ah, respondió Monsieur de Charlus con la sonrisa trascendente del intelectual que no se toma siquiera la molestia de disimular que está burlándose porque, por otra parte, se siente tan superior a los demás y desprecia tanto la inteligencia de los que son menos brutos que apenas los diferencia de los que lo son más con tal de que puedan resultarle agradables de otra manera. Dirigiendo la palabra a Arnoul, Monsieur de Charlus estimaba que le confería por eso mismo una superioridad que todo el mundo debía envidiar y reconocer. No, me respondió Swan, estoy demasiado cansado para caminar. Mejor sentémonos en algún rincón. No me tengo de pie. Era cierto, y sin embargo empezaba a hablar con él y le había devuelto cierta vivacidad. Y es que en el cansancio más real hay, sobre todo en la gente nerviosa, una parte que depende de la atención
y que sólo se conserva merced a la memoria. Nos sentimos súbitamente cansados en cuanto tememos estarlo, y para reponernos de la fatiga basta olvidarla. Cierto que Swann no era del todo uno de esos infatigables agotados que llegan deshechos, desmadejados, sin poder tenerse en pie, y que se reaniman en la conversación, como una flor en el agua, y durante horas pueden sacar de sus propias palabras fuerzas que, por desgracia, no transmiten a quienes los escuchan, y que parecen cada vez más abatidos a medida que quien habla se siente más despierto. Pero Swann pertenecía a esa fuerte raza judía, de cuya energía vital y de cuya resistencia a la muerte también parecen participar los individuos mismos en cuanto tales. Golpeados, cada uno de ellos por enfermedades particulares, como la raza lo está por la persecución, se debaten indefinidamente en unas agonías terribles que pueden prolongarse más allá de todo plazo verosímil, cuando ya no se ve más que una barba de profeta rematada por una inmensa nariz que se dilata para aspirar el último aliento, antes de que llegue la hora de las plegarias rituales y dé comienzo el puntual desfile de los parientes lejanos que avanzan en movimientos mecánicos, como en un friso asirio. Fuimos a sentarnos, pero antes de alejarse del grupo que Monsieur de Charlus formaba con los dos jóvenes, Surgis y su madre, Swann no pudo dejar de echar sobre la blusa de la marquesa largas miradas de expertos, dilatadas y concupiscentes. Se puso el monóculo para ver mejor, y mientras hablaba conmigo lanzaba de vez en cuando una mirada en dirección a la dama. Esta es, palabra por palabra, me dijo cuando estuvimos sentados, mi conversación con el príncipe, y si recuerda lo que le he dicho hace un momento, verá por qué le elijo a usted por confidente, y también por otra razón que sabrá algún día. Mi querido Swann, me ha dicho el príncipe de Guermantes, me perdonará si desde hace algún tiempo he dado la impresión de evitarle. Yo no había notado nada, porque, enfermo como estoy, soy el primero en rehuir a todo el mundo. En primer lugar, había oído decir, y así lo preveía yo, que mantenía usted en el desdichado asunto que divide al país opiniones totalmente opuestas a las mías, y me habría resultado excesivamente penoso que las profesase usted en mi presencia. Mi susceptibilidad era tan grande que hace 2 años, cuando la princesa oyó a su cuñado, el gran duque de Hesse, decir que Dreyfus era inocente, no se contentó con interrumpirle vivamente, sino que no me lo contó para no contrariarme. Casi por la primera época había venido a París el príncipe real de Suecia, y habiendo oído decir probablemente que la emperatriz Eugenia era dreyfusista, la había confundido con la princesa. Extraña confusión me concederá usted entre una mujer de rango de mi esposa y una española de bastante menos buen linaje de lo que se dice, y casada con un simple Bonaparte. Y le había dicho: princesa, me siento doblemente feliz de verla, pues ya sé que tiene las mismas ideas que yo sobre el caso Dreyfus, cosa que no me extraña porque vuestra Alteza es bávara. Por lo que el príncipe se ganó la siguiente respuesta: Monseñor, no soy más que una princesa francesa, y pienso como todos mis compatriotas. Pues bien, mi querido Swann, hace 1 año y medio aproximadamente, una conversación que tuve con el general de Brossenfield me hizo sospechar de que se había cometido no un error, sino graves ilegalidades en la conducción del proceso. Fuimos interrumpidos. Swann no quería que nadie oyese su relato, por la voz del Monsieur de Charlus que, sin preocuparse de nosotros, por lo demás, pasaba acompañando hasta la puerta a Madame de Surgis, y se detuvo intentando retenerla más tiempo, bien a causa de sus hijos, bien por ese deseo común a todos los guermantes de no ver acabar el minuto presente, que los sumía en una especie de ansiosa inercia. A este propósito, Swann me hizo saber algo más tarde una cosa que despojó para mí al nombre de Surgis-le-Dac de toda la poesía que le había encontrado. La marquesa de Surgis-le-Dac disfrutaba de una posición mundana mucho mayor y de alianzas mucho mejores que su primo, el conde de Surgis, que vivía en sus tierras en medio de la pobreza. Pero la palabra que remataba el título, Ledac, no tenía en absoluto el origen que yo le atribuía y que me habría llevado a relacionarla en mi imaginación
con Bourg-la-Belle, con Bois-le-Roi, etc. Sencillamente, un conde de Surgis se había casado durante la Restauración con la hija de un industrial químico, Monsieur Ledac, o Ledac, hijo a su vez de un fabricante de productos químicos, el hombre más rico de su tiempo, que era par de Francia. El rey Carlos X había creado para el hijo nacido de ese matrimonio el marquesado de Surgis-Ledac, dado que el apellido Surgis ya existía en la familia. El añadido del apellido de burgués no había impedido a esa rama emparentar gracias a su enorme fortuna con las primeras familias del reino, y la actual marquesa de Surgis-Ledac, de alto linaje, habría podido gozar de una posición de primer orden. Un demonio de perversidad la había impulsado con desprecio de una posición segura a huir del domicilio conyugal, a vivir de la manera más escandalosa. Luego, aquel mundo que había despreciado a los 20 años cuando lo tenía a sus pies, le había faltado cruelmente a los 30, cuando ya nadie, salvo raras amigas fieles, la saludaban desde hacía 10 años. Y había emprendido la laboriosa tarea de reconquistar, pieza por pieza, lo que poseía al nacer, que no son infrecuentes estos casos de ida y vuelta. En cuanto a los grandes señores con los que estaba emparentada, de los que en otro tiempo había renegado y que a su vez habían renegado de ella, la duquesa aducía para justificar la alegría de volver a ganárselos los recuerdos de infancia que podía evocar con ellos. Y diciendo esto para disimular su esnovismo, mentía, pero quizás menos de lo que pensaba. Basing es toda mi juventud, decía el día en que el duque volvió a ella, y de hecho era un poco verdad, pero había calculado mal cuando lo eligió como amante, porque todas las amigas de la duquesa de Guermantes iban a tomar partido por Ian, y de este modo Madame de Surgis descendería por segunda vez la pendiente que tanto trabajo le había costado volver a subir. Bueno, estaba diciéndole Monsieur de Charlus, que se empeñaba en prolongar la conversación. Ponga mis respetos al pie del bello retrato. ¿Cómo anda? ¿Qué es de él? Pero si usted sabe, respondió Monsieur de Surgis, que ya no lo tengo. Mi marido no quedó contento con él. No quedó contento. Una de las obras maestras de nuestra época, comparable con la duquesa de Chateauroux, pintada por Nattier, y que además pretendía perpetuar a una diosa no menos majestuosa y terrible. Oh, qué